Planeta Tierra. Un libro donde caben todas las historias posibles dentro de una realidad que va mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. El 16 de abril del año 2044, fruto de un malévolo plan, el mundo desaparecerá tal y como se conoce. Durante la tarde de ese mismo día, una perversa organización tomará el control absoluto del universo. De la saga de los Cazzomas dependerá que esto no suceda. Si tiene algún plan previsto para entonces y lo valora, quizá pueda adelantarlo. Camarín de la cueva de Kandam. Lo que 18.000 años no han conseguido degradar, a poco queda irrecuperable en las últimas décadas por la acción de insensatos. Así que fue necesaria la creación de este centro de interpretación que reproduce fielmente las pinturas originales. Fräulein, hemos efectuado una transferencia al Kandamo Bank siguiendo sus instrucciones por valor del 50% de la cantidad acordada. Dispondrá del resto a la finalización del trabajo. Bienvenida a Kandamo, Regina Malamatina. Disfrute de su estancia.
Ya han pasado 5 veces por aquí. 5 veces, Bubus. Entre 11 y 15 gaiteros nada menos. No les bastaba con tener una pareja, no. No. Una pareja no. Entre 11 y 15 tenían que ser. Que tocan muy bien. Pero no tienen otro sitio donde ir a tocar la gaita, ¿eh? Ay. Silencio, Bubu, silencio. Esta es Tila, una hembra de leopardo. Tila lleva una vida muy tranquila. Esta es Tila a las 8 de la mañana. Tila a las 12 de la mañana. Tila a las 4 de la tarde y ha movido una oreja. Y esta es Tila a las 10 de la noche. Aquí también podemos ver a Tila en una de sus raras incursiones a través de la sabana, huyendo de un incendio para salvar su vida. Nelle immagini noi possiamo vedere i leoni. Tila es uno de los animales más desesperantes que un científico puede encontrar. Mientras filmábamos una jornada de caza con Tila, nuestro vehículo se quedó sin combustible y cuando el leopardo consiguió alcanzar a su víctima, no necesitó apresarla. El antílope había muerto de viejo. Corrono indietro anche. E parezzi acoglionante. Ya empieza el programa de Eugenio Algarabán.
que iba a hablar se corta la señal. Después de 5 minutos sin hacer nada. Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. Y va y se corta. Y va y se corta. ¿Eh? Una videoconferencia. Abrir videoconferencia. ¿Cazomas? Doctora increíble. ¡Qué agradable sorpresa! Cazomas, quiero mostrarte mi última creación. Un invento que cambiará el mundo. Me parece estupendo, estupendo, estupendo. Adoro la inventiva y el mundo de la creación. En mi familia también existe una larga tradición, incluido yo mismo, como es natural. Esto me recuerda, sin ir más lejos, cuando mi abuelo discurrió un sistema de comunicación cifrado, inicialmente dirigido a los rumiantes, pero finalmente aplicado al Equus, Ferus, Caballus, con enorme éxito durante... ¡Impresionante! Algún día tienes que hablarme sobre ello. Te pido disculpas por no recibirte en mi laboratorio, pero una rata llevaba meses acumulando explosivos sin mi consentimiento bajo el suelo de las instalaciones. Y un buen día, todo saltó por los aires. Por fortuna, un grupo de palanganas frenó la onda expansiva y pude salir de entre los escombros sin daños significativos. Por ello, he tenido que improvisar la prueba en el interior de este viejo y derruido garaje. Y ahora, presta mucha atención, Cazomas. He aquí tu coche. El trueno gris. Una reliquia del pasado. Pero eso va a cambiar muy pronto. Ante la amenaza del consorcio del mal, he respondido con una creación a la altura de las circunstancias. De este modo, lucharemos contra ellos en igualdad de condiciones. Esto que ves es mi último invento, amigo mío. Observa con atención. Puedes pasar a recogerlo cuando quieras, Cazomas. Por cierto, acuérdate de hacer la transferencia con los giuros. Entre la rehabilitación del laboratorio y que la cosa está que tiembla, estoy haciendo el pisto con confeti. Maldita sea. Parece que hay un problema con el reactor nuclear que construí a escala de Chernóbil. Tengo que dejarte, amigo mío. No temas por tu coche.
si no puedo solucionar lo del reactor, soportará la explosión sin sufrir daños. El pueblo ya no lo sé. Pero así es la vida. Tú ya me entiendes. Selección natural. Por mejores glorias que vivir, amigo mío. Y recuerda... ¡Bubus! ¡Bubus! ¿Dónde estás, Bubus? Ah, estás ahí. Ve a recoger el coche a las instalaciones de la Doctora Increíble y apárcalo bajo el hórreo. Estoy muy preocupado, Bubus. Muy preocupado. La Doctora Increíble es alguien de nuestra máxima confianza. Pero... hace tiempo que intuyo que su hermana gemela, la Doctora No Increíble, trama algún plan perverso en colaboración con el Consorcio del Mal. ¡Ay, qué vida esta! ¡Me cago en la leche! ¡El perro ha vuelto a cagarse en el hórreo, Bubus! Me han contado que en San Román se consume mucho pan. Bien le han informado, caballero. Desde Ferreras viene todo muy bien empaquetado, con esmero. Bebamos para olvidar las penas. Del poder ilimitado y de la riqueza infinita. Y dígame, doctora No Increíble, ¿ha recibido sus honorarios? Puntualmente. Me alegra saber que contribuimos al bienestar de su precaria economía. ¿Tiene la centralita con el chip? Sí. Démelo. Antes, me gustaría saber para qué lo quiere. Comprenda que es mi responsabilidad como científica saber cuál es el destino de mis creaciones. ¿Proyectos varios? ¿Me toma por estúpida? Desconozco si es usted estúpida, pero lo que estoy seguro es que quiere permanecer íntegra durante las próximas horas. De modo que deme la mercancía, acordando lo pactado, y no haga tantas preguntas innecesarias. Maravilloso, maravilloso. No tenga duda, le daremos un muy buen uso. Brindemos. Abrir una brecha en el espacio-tiempo no entraña grandes dificultades para una científica con mi experiencia. Abrir una brecha en el espacio-tiempo
y traer exactamente al momento presente lo que se desea en el futuro, eso es otro cantar. La tecnología con la que ha sido creada esa centralita y su chip son una proeza de la precisión y de la técnica. Tengo la certeza de que funcionará perfectamente, por el bien de su familia, entre otras cosas. Así, amiga mía, la inquietud y perseverancia de mentes como la suya y la maldad y el dinero de gente como yo son lo que consiguen que el mundo supere barreras inalcanzables para el resto de los mortales. Voy a serles sincero. No entiendo mucho de ciencia, pero sí de inquietudes. Y siempre me he preguntado si existe vida después de la muerte. De manera que, si dispone de algún rato libre, a partir de ahora, vuelva para contármelo. ¿Por qué dice eso? Porque mientras hablábamos, he vertido la sustancia venenosa en su vino. Hay que estar más atenta, amiga mía. No solamente a las transferencias bancarias, que son también importantes sin duda. Y por si el veneno no hiciese su efecto o en el bar hubiera habido algún oído indiscreto, le dejo un regalito. Y si tiene alguna duda, sírvase de dirigirse a nuestro departamento de atención al cliente. Un buen viaje, doctorado increíble. Que el día que le dieron a firmar la primera sentencia de muerte, exclamó consternado: ojalá no supiera escribir. ¡Qué tontería! ¿Eh? ¿Qué diablos? Oiga, salga de mi televisor. Es mi televisor. Les pido disculpas. Quizás sea necesario que les ayude a refrescar la memoria. ¿Karina Jugman? ¿Quién es Karina Jugman? ¿Un oficial alemán? Pero lleva un uniforme de las SS. La uniformidad es irrelevante. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Suecia permaneció neutral frente al conflicto, y así se mantuvo durante algún tiempo. Pero en 1940,
Cuando los nazis decidieron invadir Noruega, exigieron al gobierno sueco que permitiese a sus tropas atravesar su territorio. En un principio se negaron, aunque finalmente se vieron obligados a ceder, pues haber iniciado un conflicto contra los alemanes hubiese supuesto su destrucción total. Diversos científicos suecos fuimos reclutados para alimentar la creciente maquinaria de experimentación secreta desarrollada durante el Tercer Reich. Tras la invasión de Noruega, existía un plan inminente: apoderarse de la central eléctrica de Vemork, la planta más eficaz en Europa para la producción de agua pesada. Debido a mis investigaciones en materia de energía nuclear, consideré que sería propuesto a esta localización. Sin embargo, los nazis tenían preparados otros planes para mi persona. Así que fui destinado a una unidad tecnológica avanzada de reciente creación, denominada Specia, ubicada en España. En 1945, cuando los nazis perdieron la guerra, Specia fue disuelta. Si bien alguna de sus prolongaciones quedó operativa, pequeñas arterias que terminarían por convertirse en el consorcio del mal. ¡Oh! ¡Es un hombre muy malo! Usted no podría estar vivo si participó durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué clase de broma es esta? No observe únicamente la realidad a través del pequeño cristal que el mundo se encarga de ofrecerle. Quedaría sorprendido de lo que la ciencia es capaz. Para mí el tiempo se detuvo en 1943. No puedo creerlo. En 1946 comenzó la construcción de la Universidad Laboral de Gijón, hoy Ciudad de la Cultura, en apariencia un centro destinado a la formación profesional de jóvenes. Sin embargo, este edificio sirvió como tapadera para la edificación de un complejo sistema subterráneo que dio cabida a diversas instalaciones de experimentación clasificada. De este modo, pudimos dar continuidad a nuestros objetivos tras el fin de la guerra, así como disponer de unas instalaciones para establecer las bases que los supervivientes de una nueva era tuvieran que afrontar. Crearíamos una situación que se tradujese en un caos absoluto para la humanidad. Un escenario que rebautizamos como Specia. Bubus, contrólate un poquito. ¡Se ha escapado! ¡Es por la tensión! Ese fantasma está mucho menos muerto de lo que aparenta. Como iba diciendo, una vez establecidos nuestros propósitos, el método era desestabilizar el orden mundial a través de la manipulación de la historia. El pequeño y desconocido pueblo de Ases de Candamo, de no más de 2,5 kilómetros cuadrados, un minúsculo punto en el mapa del mundo, ha sido la catapulta de las mayores conjuras internacionales de los últimos 74 años. Esto es simplemente increíble, algo inaudito. Y cuando los acontecimientos no nos eran favorables, se impulsaban nuevos acontecimientos. Cambiando gobiernos, fomentando guerras, creando crisis económicas. Joder. Me cago en la puta. Y díganos, ¿a dónde quiere llegar con todo esto? A pesar de los avances de la ciencia y mis oscuros secretos de longevidad, mis días se acaban. Quiero reparar el mal que he provocado colaborando con esta estructura criminal.
Ahora, usted tiene un amigo dentro de la organización. Seguiremos en contacto. Me cago en la madre que me parió. Esto es un entramado de 3 pares de cojones, Bubus. ¡Ah! ¡Es la... Lo sé, Bubus. Lo sé. Estamos en un serio peligro. Hemos sido invitados a ser protagonistas de la historia. El éxito nunca ha sido una oferta válida para temerosos. El ser humano como sociedad cree que los peligros a los que se enfrenta circulan frente a sus propios ojos, ignorando cómo en realidad un poder oculto crece y prospera en la sombra. Y si bien resulta imposible luchar contra aquello que no se conoce, aún queda esperanza. Una esperanza individual, si cabe. Siempre existirá la libertad suprema, la libertad última, la libertad de elegir una actitud cualesquiera sean las condiciones que se afronten. O dicho de otro modo, siempre quedará la posibilidad de engañarse lo justo para no morir de realidad.
Disfruta de las mejores ofertas en neumáticos. Contamos todas las medidas disponibles al mejor precio a su alcance. ¿Caminaría con unas suelas desgastadas? No circule con un vehículo sobre cubiertas en mal estado. Porom pom pom, porom pom pom, porom pom 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 pom. Bubus, ahora no, Bubus. No, Bubus, ahora no. Fallo en alumbrado público. Seleccionar modo visión nocturna. ¿Un enanito del bosque? Necesito tu ropa. 20 euros y tu todoterreno. Claro, hombre, eso está hecho. Antes ponte estas gafas porque si no, no eres nadie. Así estás mucho mejor. ¿Dónde te llevo? Busco a Irmin Katzomas Bravas. Ah, eres amigo del gato. Debo exterminarlo. El proyecto Especia se aprobará impulsado por el Consorcio del Mal, un algoritmo diseñado para la prevención del fraude digital. Todos los sistemas informáticos se actualizarán con este nuevo programa. Especia tendrá conciencia de sí mismo el 16 de abril del año 2044. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo. Tengo que eliminar a Katzomas para evitar alteraciones en el curso de Especia. ¿Cómo se nota que tienes estudios? Robar vehículo tras exterminar el objetivo. Información clasificada. Acceder al exterior del edificio del objetivo. Permanecer oculta hasta la llegada del E-350 y activar bomba de plasma.
Bubus. Esta vez me has pillado desprevenido, alimaña espectral. Y si bien tienes órdenes de atacarme sin tregua en todo momento para mantener mi afinada astucia en forma, sabes que está prohibido dañar la estructura que nos sirve de hogar y cobijo. Idiota. Todo tiene su momento y su lugar, Bubus. Y antes no era el momento. El momento es ahora. Volveré. ¡Yasa! Es el fin del mundo, Bubus. La profecía se cumple. Sí. Diga. ¿Cómo? Pero... ¿qué me está diciendo? No es posible. No es posible. Bubus, el rey del Foroño, ha sido asesinado. Mi confidente en Candamo muerto. ¡No! Me debía 300 euros y se muere ahora. ¡Mol rayo te parta, rey del Foroño! Agente Zalder, agente Sfrali, están aquí por lo del rey del Foroño. La morgue no dispone de parking. Tendrán que introducir el coche en la zona de carga y descarga. Desde allí el acceso es directo a la sala de autopsias. El mítico rey del Foroño, tan tieso como una alpargata. ¿Quién iba a imaginar al gran líder de las Cárquivas tendido sobre una mesa de autopsia? ¿Cuál es tu opinión inicial, Sfrali? Parece que sufrió un desprendimiento de sobaco, luxación del coxis interhelicoidal, rotura de la correa de distribución, fractura aparente del hueso supraintrínseco sideral y... Un momento. ¿Qué más ves, Sfrali? Este hombre padecía el síndrome de las nalgas cósmicas. Mejor no pregunto qué es eso. Zalder, necesitaré realizar una necropsia completa para determinar si presenta otro tipo de lesiones o pudo ser víctima de un envenenamiento. Está bien. Tenemos toda la noche por delante. Yo, mientras tanto, iré hasta el prao a escuchar grillos. Hace una noche estupenda. Si te aburres, hay un libro de Jonathan Alward sobre aquella mesita. Ya sé que piensas que los 15 caballeros de la 10ª Orden es una referencia continua a un universo de fantasía carente de toda base científica, pero en mi opinión es una brillante analogía que refleja sutilmente elementos de la vida cotidiana. Zalder, si tuviera que elegir entre leer un libro de Jonathan Alward o zambullirme en aguas infestadas de tiburones toro, no dudaría en hacer lo segundo. Tendría más posibilidades de sobrevivir. Yo estoy vivo y lo he leído 42 veces. Te dejo con Tutankamón.
Esfrali, rápido, ven a ver esto. Estoy en plena autopsia. Ahora no puedo, Zalder. Esfrali, tienes que ver esto. Atención, fallo en ruptor electromagnético de nivel 7, equilibrio en pérdida progresiva. Trata de arrancarla, trata de arrancarla. Porca miserini, de navi no arrancare, nave una mierdera grandeza, e porchi di mierda pede bambino e le pede por la parte trasera. Borria camorria le la piccolo le la subina la de electrónica sistemática e to para quitaporlia. ¿Qué pasa aquí? ¡Ya están aquí! ¡Mira hacia el cielo! ¿Qué pasa, Zalder? Sí, un cielo claro y despejado. Inhabitual en esta época del año, pero nada más. Para tu información, ya he determinado la causa de la muerte. Y es una cogorza de campeonato. Nadie asesinó al rey del Foroño. Este hombre se emborrachó como si no hubiera mañana. Resbaló, probablemente desde una altura muy elevada, y la caída le provocó el resto de contusiones. Caso resuelto. Estaban ahí, Esfrali. Vámonos a casa, Zalder.